Las promesas de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de seguir subiendo los tipos de interés de forma significativa en Europa, y los PMIs en Europa han enfriado un poquito los ánimos, pero las expectativas de que la Reserva Federal reduzca el ritmo de las subidas de tipos, un aterrizaje suave y la temporada de resultados es lo único que necesitan los inversores para mantener por el momento el optimismo e incrementar sus posiciones de riesgo, especialmente en los valores de crecimiento. Abrimos ya nuestra sección Mi Cartera, hoy con Patricia García, socia de Macroyield y directora del máster en finanzas de SIC. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, qué momento tan interesante una vez más. Parece que hoy toca un respiro. Esta semana hay además mucha macro y hoy hemos tenido, por ejemplo, los PMIs en Europa. ¿Cómo hay que interpretar los datos que se han publicado, esos PMIs? Pues los datos han sido un poquito mejor de lo que se esperaba y además siguen mejorando. Es verdad que venimos con sorpresas positivas en la eurozona desde verano y bueno, pues esta mejoría en los PMIs se podía esperar, pero ha sido un poquito mejor. ¿Y esto qué nos puede decir? Que Lagarde, que tiene ánimo de seguir subiendo tipos, no tiene excusa por el lado de la economía para levantar un poquito el pie, y si la economía sigue fuerte, las expectativas de subidas de tipos deberían seguir siendo más altas. Todavía unos días antes de que comiencen las reuniones del Banco Central Europeo y la Reserva Federal en Estados Unidos, la sensatez, bueno, pues de alguna manera nos dice que hay que esperar a conocer bien la hoja de ruta, los planes de los bancos centrales, pero las bolsas siguen corriendo, que se las pelan. ¿Es momento de comprar bolsa? La verdad es que la bolsa está cotizando, alguna vez lo hemos hablado, está cotizando el mejor de los mundos, y está cotizando una economía que no entra en recesión, una economía que no se desacelera tanto, que más o menos se mantiene fuerte, y a la vez está cotizando que la inflación va a caer suficientemente como para que la FED decida recortar tipos ya a mediados de este año. Y esos dos mundos es muy difícil que se puedan dar a la vez. Así que hay que elegir uno de los dos, y para la bolsa cualquiera de los dos es malo, con lo que nosotros somos escépticos con esta subida de Europa, y también con el ligero repunte que también está habiendo en Estados Unidos. Así que no pensamos que sea el momento de comprar bolsa. Además, nos basamos también en las expectativas de los resultados empresariales. En el gráfico, no sé si lo estáis viendo, en el gráfico de la derecha arriba, es el Eurostoxx con el margen de las estimaciones de márgenes para el Eurostoxx y de los beneficios por acción. El margen sería la línea negra, y vemos cuáles son las expectativas para los resultados empresariales. El gap es enorme, no suele haber un gap tan grande entre los dos, con lo que nosotros lo que esperamos es, o estimamos, caídas en las estimaciones de beneficios tanto en Europa como en Estados Unidos. También refleja ese excesivo, en nuestra opinión, optimismo de los analistas, del consenso de analistas respecto a los beneficios empresariales. El gráfico de la derecha abajo, que son los beneficios trimestrales para Estados Unidos que se estiman. Los estimados son las líneas rojas. Vemos que están estimando que ya en el segundo trimestre de 2023 vuelven a máximos históricos los beneficios trimestrales. No parece que el panorama económico esté para eso, y además con la FED que sigue subiendo tipos. Aunque vaya a moderar esa subida de tipos, y eso a la bolsa le puede gustar, que viene de paquetes de 75 el año pasado, en diciembre paquete de 50 puntos básicos de subida, y ahora se está hablando de que podría haber un paquete de subida de 25 puntos básicos, porque quieren ir viendo cómo va evolucionando la economía. Pero es que los agentes económicos no están acostumbrados a una subida de tipos tan rápida y a unos tipos tan altos desde hace muchísimos años, con lo que a lo mejor hay inversiones que se consideraban que eran rentables y ahora se considera que no lo son. También los consumidores, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, pierden poder adquisitivo, pierden capacidad de compra, la capacidad de comprarse también viviendas con tipos más altos de crédito, con lo que a nosotros nos parece que es excesivamente optimista lo que está esperando el consenso, que las estimaciones de resultados tienen que caer,
y con eso las valoraciones de la renta variable no son ni de cerca atractivas todavía. Pues le iba a preguntar si Europa necesitaba a Estados Unidos, a Wall Street, para seguir subiendo. Bueno, es verdad que el foco o el faro de siempre en la renta variable es Estados Unidos. ¿Por qué ha habido bastante divergencia en los últimos meses? Porque Europa tiene sobre todo más peso del segmento valor, bancos, energía, y sin embargo Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, tiene un peso mayor del segmento crecimiento, que son sobre todo pues, valores tecnológicos, Amazon. Todos estos valores durante la pandemia pues volaron porque pues se vieron beneficiados del contexto económico de la pandemia. Ahora se están produciendo muchas cosas, pero una de las cosas que se está produciendo es esa vuelta a la normalidad de nosotros, de los consumidores, y eso lo están sufriendo las tecnológicas en Estados Unidos. Pero ese sufrimiento lo estamos viendo en el gráfico de la izquierda. Vemos como ya desde principio de año ese sufrimiento entre el value y el growth está empezando o sea, que el growth está dejando de sufrir tanto, porque bueno, pues vemos desde agosto como el value, es en la línea verde, había crecido frente al growth muchísimo. Bueno, pues eso ya se está empezando a recortar, y eso al final también lo notará Europa. ¿Siguen subiendo los tipos de interés? Pues a la banca en principio así de primeras le viene bien, pero a ver qué pasa con la morosidad, a ver qué pasa con los precios de la vivienda y si los bancos pueden mantener esa fortaleza. Y eso es lo que quería decir, que es que Europa y Estados Unidos ahora mismo tienen esa divergencia por cómo están compuestos, cómo es su peso. Es verdad que es el faro para la renta variable siempre es Estados Unidos, lo tomamos como referencia. Si Estados Unidos se pone triste en la renta variable, el resto de mercados también se mustian. Pero bueno, ahora ese distinto componente podría hacer que se mantengan un poquito divergentes todavía. Nosotros creemos que ahora irá en contra de Europa, si acaso, porque ha subido mucho, porque las sorpresas positivas, lo vemos en el gráfico de la derecha, vienen también desde verano corriendo muchísimo a favor de Europa. Bueno, pues puede haber ahí ya una moderación, sobre todo si se empiezan a notar el impacto de la subida de tipos de interés que va un poquito más retrasada en Europa que en Estados Unidos y va con bastante fuerza también, y la economía lo tendrá que sentir. Es el panorama que nos hemos encontrado este fin de semana y a lo largo de los últimos días. Un Banco Central Europeo que sigue siendo agresivo y una Reserva Federal en principio algo más blanda o más dovish. El que sigue sumando jornada tras jornada es el petróleo. No son avances desorbitados, pero bueno, ahí está el Brent, por ejemplo, rozando de nuevo el nivel de los $90. Hay temor dentro de la industria a que pueda estar gestándose una nueva crisis por todo el tema de la reapertura en China, el incremento de la demanda a nivel mundial, pero sobre todo también por la escasez de la oferta. El próximo 5 de febrero entra en vigor la prohibición de importar diésel o gasóleo desde Rusia. Aquí en España, por ejemplo, somos grandes consumidores del diésel y del gasóleo ruso. Sí, ahí tenemos un pequeño contrapeso que puede ser India, incluso China, que están comprando todavía, o sea, están sirviendo un poquito de contrapeso para el petróleo ruso, con lo que no podemos descartar que Rusia pueda seguir bombeando petróleo y seguir formando parte de esa oferta. Pero bueno, no me parece mal que los inversores estén pendientes de qué es lo que ocurre y de cómo se va manejando antes de tomar una decisión clara, porque es verdad que como desaparezca ese oferente que es Rusia, que empiece a bombear menos petróleo, pues para el precio del crudo sería pues muy importante y tiraría al alza. Por otro lado, tenemos la reactivación de China, que vemos en el gráfico de la derecha, como China es la línea azul. Como China vuelva al comercio, pues el repunte en el comercio mundial puede ser importante, y en los precios del petróleo podrían también subir. India tampoco la podemos descartar en el sentido de
se está gestando o se está intentando pensar que se puede estar gestando una nueva China en India. Hay compañías como por ejemplo Apple que están empezando a destinar su producción a India y está empezando a abandonar China, no solo por temas geopolíticos, sino también porque China ahora, desde un punto de vista de manufacturas, es más cara. Bueno, pues ahí tenemos a India también, que en el punto de mira, que también puede ser un factor que haga impulsarlo. Pero en contraposición tenemos a la economía de Estados Unidos desacelerándose, la europea pensamos que también lo hará, y aunque venimos de mejores momentos, pero si el precio del petróleo sigue subiendo, también tendrá un impacto negativo en la inflación y en los tipos de interés, y eso también repercutirá en la economía. La reapertura en China empujará el comercio mundial y, por supuesto, también a todo el sector del turismo. Recordemos que los chinos, pues bueno, son los grandes turistas, ¿no? Por lo menos los que más dinero se gastan. Hemos visto fuertes subidas precisamente de la industria del turismo estos días, a principios de año también, coincidiendo con esa gran reapertura en China. Llegamos tarde a ese sector, lo podemos seguir teniendo en el radar, será uno de los que se siga beneficiando de esa reapertura en China. Es que el sector turismo tiene también el tema del precio del petróleo. El precio del petróleo también, al caer, pues bueno, las aerolíneas pues se han visto beneficiadas, y es lo que comentaba, es que no es solamente China, el mundo en general está volviendo a viajar, estamos perdiendo el miedo al virus, y desde luego China es un factor súper importante, porque además deben tener unas ganas de salir impresionantes. Así que bueno, pues nosotros seguiríamos, es un sector en el que seguiríamos pensando como posible en que pudiera mantenerse un poco más, porque viene de caídas muy fuertes, de pasarlo muy mal, y es uno de los sectores que nosotros pensamos que si dentro incluso de Europa y Estados Unidos hay algo que podamos hacer, pues vamos a seguir intentando viajar o intentando tomarnos un café en una cafetería dentro de lo que podamos. Patricia García, socia de Macroyield y directora del máster en finanzas de SIC. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de unos días. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. 12:25 de la tarde. Enseguida seguimos hablando de economía y mercados financieros. Nos esperan Ismael García Puente, de Mafre Gestión Patrimonial, Gonzalo Lardías, de Ambank. Lo ha dejado muy claro Patricia García, no hay que comprar bolsa en estos momentos. Se suma así a otras pues grandes firmas que siguen diciendo que lo que estamos viendo es un espejismo, es una burbuja de fantasía. ¿Opinará lo mismo Gonzalo Lardíez e Ismael García Puente? Enseguida se lo preguntamos. Hasta ahora.